El caso de Charles Cullen, el ángel de la muerte. En ningún momento fue capaz de mirar a los ojos a los familiares de sus víctimas. Confesó 29 homicidios de pacientes, pero las investigaciones estiman que estuvo detrás de más de 400 a lo largo de 16 años. Un profesional de la salud mental debe conocer el pasado de su paciente, su etapa infantil y su desarrollo como adolescente, porque recuerden, somos folios en blanco donde los encargados de escribir nuestra historia son las experiencias vividas. Charles Cullen nació el 22 de febrero de 1960 en Nueva Jersey, en el seno de una familia católica y de clase trabajadora, siendo el octavo y último hijo de la familia. Su padre, Edmund Cullen, un chofer de autobús, tenía 56 años cuando Charles nació, pero murió 7 meses después, dejando a su hijo sin una imagen y figura paterna. Esto le ocasionó una estabilidad emocional y mental a Charles durante parte de su vida. Cullen declaró haber tenido una infancia infeliz. Además, su personalidad introvertida lo hacía víctima de un maltrato constante por parte de los novios de sus hermanas y de sus compañeros de clase. A los 9 años, robó varios químicos de la escuela para quitarse la vida, siendo este el primer intento de 20 a lo largo de toda su vida. Pero la cosa siempre puede ir a peor. Y fue lo que le pasó a Florence Cullen, su madre. Murió en un accidente de tráfico en 1977 a la edad de 60 años. Charles cursaba su último curso de educación secundaria. Este recuerda la muerte de su madre como una experiencia terrible y dice haberse frustrado mucho porque el hospital no quiso entregar el cuerpo. Fue incinerado sin el permiso de los familiares. Al año siguiente, Charles, queriendo abandonar su pasado y vida actual, dejó la secundaria para alistarse en la Marina de los Estados Unidos, donde sirvió a bordo del submarino USA Woodrow Wilson. Estos tenían pensado permanecer sumergido más de 2 meses por ese entonces. Cullen tuvo que someterse a estrictas pruebas físicas y a varios exámenes psicológicos requeridos que logró pasar sin problemas. Y esto es algo que hay que anotar y tener en cuenta para entender que, a pesar de sufrir una depresión camuflada, este supo gestionar los síntomas, pasando de forma muy desapercibida en las pruebas médicas. Luego de algunos meses, Cullen ascendió hasta el rango de contracomandante de segunda clase como miembro del equipo a cargo de los misiles del submarino. Pese a ello, no pudo amoldarse debidamente a la Marina por su personalidad tan introvertida, y nuevamente fue objetivo de novatada y humillación por parte de sus compañeros. Tras un año de servicio suboficial, Contramaestría le vio sentado en la sala de control de los misiles, vestido con una máscara quirúrgica, guantes de látex y delantal, lo cual sorprendió al superior por esta conducta tan inusual. Cullen fue disciplinado por ello, pero nunca explicó con claridad por qué estaba vestido de tal manera. Por ello, la Marina tomó la decisión de reasignar a Cullen en un trabajo de menos responsabilidad en la nave. Después de este acontecimiento, intentó suicidarse nuevamente y fue remitido al pabellón de psiquiatría de la Marina varios meses en años posteriores, hasta que al final se le dio la baja médica por razones que aún se desconocen. Poco tiempo después se matriculó en la Escuela de Enfermería de Mountainside, New Jersey. Fue elegido presidente en su clase por su seriedad y sus notas sobresalientes. Se graduó en 1986 y comenzó a trabajar en la unidad de quemados en el Centro Médico de San Bernabé, donde comenzaría a escribir su fatídica historia en 1988. Tal y como él declaró años más tarde, Cullen cometió su primer homicidio en ese hospital. Administró un medicamento a un paciente por orden médica, pero dicha dosis fue administrada como una sobredosis letal intencionada sin ninguna razón, y por supuesto, sin que los demás profesionales se dieran cuenta. Y así, hizo lo mismo con otros pacientes hasta 1992. Cuando Cullen abandonó su puesto de trabajo, después de que las autoridades del centro iniciaran una investigación, determinaron que Cullen parecía ser el responsable de la muerte de docenas de pacientes que fallecieron en circunstancias anormales.
aunque tales actos nunca fueron denunciados a las autoridades judiciales. Para ese entonces, contrajo matrimonio con Adrienne Brown, con la que tuvo 2 hijas. Su mujer declaró una vez que el comportamiento de su marido era muy extraño y perturbador, y aunque no era violento con ella, sí lo era con sus mascotas, a las cuales las sometía a constantes maltratos sin ningún sentido. Luego del acontecimiento en el Centro Médico de San Bernabé, Colin consigue un puesto de trabajo en el Hospital Warren de Phillipsburg, donde asesinaría a 3 ancianas con sobredosis del fármaco cardiovascular digoxina. La última de estas víctimas dijo que un enfermero sospechoso había entrado en la habitación mientras dormía esa noche para administrarle un fármaco, pero los familiares y empleados del hospital descartaron tal alegación al pensar que carecía de credibilidad. Al año siguiente, Colin se mudó a un apartamento en el sótano de un edificio tras el divorcio con su mujer, con quien compartió la custodia de sus hijas. Este dijo a sus cercanos que se planteaba dejar la profesión, pero se vio obligado a continuar en ella debido a que el juez le había ordenado pagar la manutención de sus hijas. Ese mismo año de 1993, Colin irrumpió en la casa de una compañera de trabajo mientras ella y su hijo dormían, pero sin ninguna intención aparente. También su exmujer le puso una denuncia en la policía, alegando que estaba sufriendo acoso por parte de su ex marido. Posteriormente, se le encuentra culpable de allanar la vivienda de su exmujer y recibió 1 año de libertad condicional el día después de su arresto. Charles intentó quitarse la vida nuevamente. Se tomó 2 meses de excedencia en su trabajo y recibió tratamiento por depresión en 2 centros psiquiátricos, pero tuvo otros 2 intentos de suicidio a finales de ese mismo año. Aún así, Colin pudo volver a su puesto de trabajo luego de varios meses. Y así fueron pasando los años y Colin era despedido. Simplemente renunciaba a su puesto de trabajo en los siguientes 6 hospitales. Colin no tenía problemas en encontrar trabajo gracias a la falta de enfermeros que existía por ese entonces en el país. Además, no había un mecanismo en vigor para identificar enfermeros con problemas mentales o laborales como existe hoy en día. En septiembre de 2022, Colin comenzaría a trabajar en el último hospital donde aconteció el desenlace de esta historia, el Hospital de Somerset de Nueva Jersey. Al poco tiempo de su incorporación, el centro se percata del extraño comportamiento de Colin. Los sistemas de control del hospital mostraron que accedía a historiales médicos de pacientes no asignados a él y sus colegas de trabajo comenzaron a verlo entrar y salir de las habitaciones de pacientes no asignados. Aunque en ocasiones sospecharon de Colin por su extraño comportamiento, nunca encontraron pruebas directas. Un tiempo después, Colin fue detenido por la policía el 12 de diciembre de 2003 gracias a su amiga Amy, una compañera de trabajo. La investigación duró 3 años y en 2006 fue condenado sin derecho a libertad condicional hasta el año 2403. Muy bien amigos, hasta aquí es la historia de hoy. Recuerden que si les gustó nuestro contenido, dejen su manito arriba, comenten, pero sobre todo, no se olviden de suscribirse al canal para estar al día con más historias impactantes. Nos vemos como siempre en una próxima ocasión. Hasta pronto.